Bueno, rápidamente, escuelas de pensamiento o evolución del pensamiento económico. Eh, Miren, la evolución del pensamiento económico trae dos cosas, ¿no? La estructura de la división de la economía actual, que se divide, por ejemplo, en economía positiva y en economía normativa. Creo que eso todavía no hemos visto, ahora les explico. Pero lo segundo también son el abordaje de los sistemas económicos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Ven, o podemos apreciar tres grandes sistemas económicos. La economía de mercado, ¿no? La economía de mercado principalmente muy influenciada por aquellos pensadores económicos clásicos que empieza de la época de Adam Smith, ¿no? Adam Smith tiene una particularidad, es el padre de la economía, ¿no? Su libro, La investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, propone dos cosas, la teoría de valor y la especialización, ¿ya? Por ejemplo, Adam Smith y todos los economistas clásicos y los neoclásicos están, digamos, proponiendo en la actualidad, ¿no? O son bases de la economía de mercado, ¿no? Ahí tenemos Suiza, por ejemplo, que las preguntas o los problemas sobre los sistemas económicos se resuelven en el mercado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las personas de manera individual, ¿no? Y de manera voluntaria, ¿no? Interactúan entre ellas y sucede digamos, el problema económico, ¿no? Para los pensadores clásicos y liberales que propusieron principalmente la economía de mercado, ¿no? Dice que las familias son libres de elegir los bienes que compran, ¿no? Según sus necesidades. Las empresas también eligen los métodos de producción más eficientes. Eso es en cuanto a la economía de mercado. Luego vinieron a partir de Keynes y luego los socialistas encabezados por Carlos Marx, ¿no? Todo eso converge en la actualidad a un sistema económico llamado economía de planificación central, ¿no? En donde, a diferencia de la economía de mercado, todas las decisiones económicas se toman desde un gobierno central, desde el Estado, ¿cierto? Entonces, el gobierno de turno, que forma parte del Estado, ¿no? Es una autoridad para esta economía, para este sistema, que se encarga de resolver problemas económicos mencionados, ¿no? Por ejemplo, la escasez, por ejemplo, la inflación, por ejemplo, la distribución de los bienes, de la riqueza, todo eso se encargaría el gobierno central, ¿no? La producción, a su vez, todo lo que produce la economía es distribuida de manera equitativa, ¿no? De manera idéntica, ¿no? A, entre los miembros de la sociedad, ¿no? Un ejemplo de esto es Corea del Norte, Corea del Norte, ¿no? Corea del Norte. Y economía mixta que digamos, mezcla ambos sistemas económicos, es decir, la economía de mercado y la economía de planificación, no es la economía mixta, que países como Perú estamos inmersos, ¿no? En la economía mixta, que es una mezcla entre ambos sistemas económicos, ¿no? Entonces, eh, en resumen, la economía mixta dice, el mercado es el principal asignador o el mecanismo principal de asignación de recursos para producir bienes y servicios, pero el gobierno puede intervenir, ¿ya? Para corregir algún problema en la distribución. Por ejemplo, en el tipo de cambio a través del Banco Central de Reserva, ¿no? Cuando, por ejemplo, el dólar está muy alto, el precio está muy alto, entonces el gobierno a través del Banco Central de Reserva, ¿no? De manera independiente, digamos, el Banco Central de Reserva sale a vender dólares, ¿no? Entonces, si la moneda se comporta como cualquier otro bien, cuando el mercado se inunda de dólares, cuando el mercado se inunda de dólares, entonces el precio baja, ¿no? ¿No? Según las leyes económicas que vamos a ver, cuando el mercado está menos lleno de dólares, el precio del dólar sube. Es como las fresas, ¿no? Cuando van a ver en el mercado, cuando hay abundante fresa, ¿qué sucede con el precio? Cuando hay mucha fresa en el mercado. Chicos, ¿qué sucede con el precio cuando hay mucha fresa en Ah, el baja. mercado?
Baja. Vale menos. baja, ¿no es cierto? Igualito, igualito. El Estado ¿no? conoce estos mecanismos, estas leyes económicas, al igual que nosotros, obviamente, pero tiene la potestad en una economía mixta también de intervenir en el mercado de esta forma, ¿no? Por ejemplo, como decía, en el tipo de cambio, si hay un precio muy alto, entonces el gobierno, ¿no? En la actualidad también sucede eso con el Perú, a través del Banco Central de Reserva le dice, ¿sabes qué? Vamos a vender muchos dólares. Venden dólares, venden, salen a vender, vender, vender. Entonces inundan el mercado de dólares y el precio empieza a bajar. ¿No? Cuando el dólar está muy alto, ellos empiezan a comprar. Obviamente, para hacer eso hay que tener recursos, ¿no? Que eso se llaman reservas internacionales, ¿no? El Perú tiene esa facilidad de poder manejar o de poder intervenir de manera flotante. Ahora les explico por qué flotante, el mercado cambiario, debido a que tiene la posibilidad, es decir, tiene abundante moneda extranjera, llamadas reservas internacionales, para poder intervenir en el mercado. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esto en cuanto a la evolución del pensamiento económico que converge en dos cosas, ¿no? La evolución del pensamiento a través de dos tipos de economía que vamos a revisar a continuación y también a raíz, ¿no? Converge en los sistemas económicos, que principalmente para este curso vamos a estudiar tres: economía de mercado, economía de planificación central. La economía de mercado, por ejemplo, Suiza, economía de planificación central, muy, digamos, alineados a lo que dijeron Carlos Marx y todo el socialismo. Y luego viene economía mixta, que es una mezcla de ambos sistemas económicos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Soy Alfredo Aragaki. ¿Alguna pregunta? Por favor. ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Todo bien, profe. Ya. Estoy avisando que todo bien. Todo bien, profe, todo bien. Ya, chévere. Entonces sigamos avanzando. Sigamos avanzando, ¿ya? Muy bien. Esta parte, división de la economía, esta parte no hemos hecho, ya, la semana anterior. Si es que la hice, me avisan, por favor. Ya, cualquier cosa, incomodidad, me avisan. Me interrumpen sin problemas y me avisan. Y ahora vamos a correr un poquito. La división de economía, economía positiva. Y la otra parte, ¿cuál sería? ¿Negativa o normativa? ¿Está bien o está mal? ¿Qué opinan? Bueno, ustedes no tienen por ahora por qué saber eso, pero les digo, es economía positiva y economía normativa, ¿ya? No es negativa, por si acaso, positiva y normativa. Economía positiva son aquellas afirmaciones que, digamos, expresan lo que es. Es como un selfie, ¿no? Cuando ustedes se toman un selfie, pueden ver mi cámara, me pueden ver a mí, ¿sí? Un poco borroso, profesor. Yo lo veo claro, profe. Sí, Ya, profe, chévere. también. Cuando ustedes se toman un selfie, imagínate, me tomo yo un selfie. ¿Qué van a ver? Van a ver mi gorra, ¿cierto? Van a ver mi corbata, ¿verdad? Van a ver mi camisa. Es lo que es. Ustedes, con una afirmación positiva, yo les puedo decir, el profesor Agaki está sin corbata. ¿Eso es una afirmación positiva o no lo es? ¿Qué creen? No lo es. ¿Por qué? Es que ahí me faltó decirles algo más. Una afirmación positiva, chicos, no solamente es lo que es, sino anota, esto viene bastante en los exámenes. No solamente demuestra lo que es, sino te permite, ¿no? Una afirmación positiva te permite demostrar su falsedad o su verdad, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo decir, el profesor Agaki está con corbata. Eso es falso, ¿cierto? Perdón, eso es verdadero. ¿Por qué? Porque lo puedes comprobar, ¿sí o no? O tú puedes decir, no, no, profe, el profesor Aragaki está con gorra negra. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Es verdadero. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden comprobar. Ok, está corbata roja y sombrero negro, ¿no es cierto? Pero, pero una afirmación positiva no solamente demuestra lo que es, sino también te permite comprobar la verdad o la falsedad de la afirmación. Por ejemplo, el profesor Aragaki tiene una gorra
roja. ¿Eso es verdadero o falso? Falso. Falso, pero sigue siendo una afirmación positiva. ¿Por qué? Es falso, ¿no? Es falso. Pero ¿por qué sigue siendo una afirmación positiva? Porque puedes demostrarla, no puedes comprobar de que efectivamente no es color rojo, es color negro, pero sigue siendo una afirmación positiva. ¿Cuál? El profesor aquí tiene una gorra roja. A pesar de que es falso, sigue siendo una afirmación positiva porque tú lo puedes comprobar. Hasta ahí, ¿está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Profesor, Sí, le escucho. ¿podría repetir lo que ha dicho? Sino que se me cerró la aplicación y recién he podido volver a ingresar. Sí, señorita, claro, con todo gusto, fíjese. La economía se divide en dos partes, ¿no? La economía positiva y la economía normativa. La economía positiva es como un selfie, ¿ya? Y la economía normativa, o sea, cuando digo es como un selfie, es que demuestra lo que es. O sea, es como que si yo te digo, hoy día amanecimos a más de 21 grados. ¿Mm? Sigue siendo una afirmación positiva porque yo puedo comprobar si es verdad o no. Entonces, puedes ver, vas a Cenami y dices, efectivamente tenemos 21 grados centígrados, ¿no? Una afirmación positiva también puede decir, el día de hoy amaneció en Lima lloviendo, hay lluvia. ¿Ya? Obviamente eso es falso, pero sigue siendo una afirmación positiva. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estoy expresando lo que es, ¿no? Lamentablemente en este caso es algo falso. ¿Y cómo te das cuenta? Porque tú puedes comprobar, tú puedes decir, profesor, un momentito, he salido un ratito a comprar pan y he visto que no está lloviendo, ¿ya? Pero a pesar de la falsedad de esa afirmación, es una afirmación económica positiva. ¿Sí se entendió, señorita, ahora sí? Sí, profesor, muchas gracias. A usted. Luego, eh, tenemos el otro lado, que es la economía normativa. La economía normativa, a diferencia de la positiva, es lo que debería ser. Es una afirmación que demuestra un punto de vista, un enfoque, una opinión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Profesor Araki sí dice, yo como economista me encuentro inconforme con la existencia del salario mínimo legal en el Perú. Usted me puede decir, profesor, un momentito, ¿cómo? Eso está bueno, eso debería, yo te puedo decir, esa es mi opinión. ¿Tú puedes comprobarlo o no? No, no puedes comprobar de que es verdad o falso, porque simplemente es mi opinión, ¿no? Y esa opinión está en función a lo que yo creo que debería ser. ¿Me dejo entender? Pero sigue siendo, ya, ¿no? Sigue siendo una afirmación normativa, porque yo estoy expresando lo que quisiera, no lo que es, lo que quisiera. ¿Me dejo entender, chicos? ¿No? Otro Sí, ejemplo, profesor. otro ejemplo. No una función, una expresión o una afirmación normativa, ¿no? En el Perú debe haber menos pobreza. ¿Ya? Esa es mi opinión, que debe haber menos pobreza. No es una afirmación positiva o normativa. No es positiva, porque no es, ¿no? A pesar de que es falso, es simplemente es mi opinión. Una economía, ¿no? En un país donde no debería haber pobreza es mi opinión. Es algo que ustedes simplemente no pueden comprobar, simplemente yo lo estoy proponiendo, ¿no? Desde mi punto de vista, desde mi juicio de valor, ¿no? Por lo tanto, es una opinión, una afirmación de tipo normativo. La afirmación de tipo normativo es lo que debería ser, es una opinión, es algo que no puedes comprobar, a diferencia de una afirmación de tipo positivo, que es lo que es como un selfie, que sí puedes comprobar. A diferencia de la expresión o de la afirmación normativa, la afirmación positiva es algo que sí puedes comprobar. En cambio, la afirmación normativa es algo que no puedes comprobar. Vamos a hacer un ejercicio. Ya. A ver, y ustedes me dicen afirmación normativa o positiva. Ya.
La tasa de interés referencial es 3%. Positiva. Positiva. ¿Por qué? Porque la tasa, si bien es cierto, la tasa de interés referencial en el Perú es 7.25, ¿no? 3% es algo falso, pero es una afirmación, sigue siendo afirmación positiva porque tú puedes comprobarlo. Tú puedes ir al Banco Central ¿no? o al gobierno, o a ver alguna página del gobierno, puedes decir, profesor, un momentito, no es 3, es 7.25%. Pero sigue siendo una afirmación positiva. Muy bien, buen punto. Segundo ejemplo. En el Perú no debe existir derecho a manifestaciones públicas. ¿Es una afirmación positiva o normativa? Normativa. 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 Claro, es normativa porque es mi opinión. Es mi opinión, no puedes comprobarlo, simplemente es mi opinión, es la opinión del profesor Aragaki, ¿no? Ahora, en la realidad sucede que sí está, bueno, de alguna forma permitida, ¿no? Digamos, las manifestaciones pacíficas, ¿no? Pero mi afirmación es simplemente un punto de vista. Es simplemente el punto de vista, la opinión del profesor Aragaki. Tú no lo puedes comprobar, simplemente es mi opinión. ¿De acuerdo, chicos? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Ok, claro. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? Rapidito, por favor, cuando les digo, si tienen alguna duda, tienen que responderme. Obviamente los que tienen duda, los que no tienen duda, normal. ¿Quedó claro, chicos? Hola. Todo claro, profe. Ya. Muy bien. A raíz de la economía positiva y a raíz de la economía normativa salen dos ramas, ¿no? En promedio, ¿no? En la economía positiva sale la parte de la economía que se denomina descriptiva. La economía descriptiva es parte de la economía positiva, pero proporciona solamente datos, no información, o sea, datos de manera aislada. Por ejemplo, la inflación en el Perú está en 3%, entre el 3 y 4%. Luego también tenemos otra rama que es la teoría económica, que es donde nosotros estamos. Por ejemplo, vamos a empezar con aspectos microeconómicos, que no es más que el estudio del comportamiento individual de las familias. Vaya anotando, por favor, los tres principales agentes económicos. Los tres principales agentes económicos son el individuo, ¿no? Las familias, las empresas. Esos son los agentes económicos. Por otro lado, tenemos la macroeconomía. La macroeconomía, a diferencia de la microeconomía, estudia lo mismo, pero con un enfoque diferente, el enfoque de los grandes agregados, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los agregados macroeconómicos? El Producto Bruto Interno, ¿no? El Producto Bruto Interno mide el nivel de riqueza de un país. Luego, la inflación podría ser, ¿no? Que es el crecimiento generalizado de los precios y el empleo, ¿no? Entonces, en la economía hay afirmaciones de tipo positivo y las afirmaciones de tipo positivo nos traen dos ramas adicionales. La economía descriptiva, que es la que proporciona datos, y la teoría económica. Por otro lado, tenemos la economía normativa. La economía normativa, tal como dije hace un rato, es lo que debería ser, ¿no? Y de la economía normativa salen las políticas económicas. Las políticas económicas es, digamos, el trabajo que hace el gobierno, las decisiones que toma el gobierno en relación a la resolución de los grandes problemas económicos. Recuerden, chicos, que esto es parte de la economía normativa. Las políticas económicas son las medidas que toma el Estado, ¿no? En este caso, el gobierno, que es quien ocupa el Estado cada 5 años, ¿no? Esa es la diferencia entre Estado y gobierno. El Estado es la estructura, mientras que el gobierno es quien se siente en esa estructura estatal. De ahí, de las políticas económicas,
salen dos cosas, la política fiscal y la política monetaria. ¿Ya? La política fiscal y la política monetaria. La política fiscal, anota por favor, es aquella en la que el gobierno maneja las tasas de interés, ¿no? La política fiscal es el intento, o es, digamos, eh, las acciones económicas del gobierno orientadas a manejar la economía en función a las tasas de interés. Y las políticas monetarias, ¿no? Son aquellas relacionadas, ¿no? A las acciones del gobierno que maneja, ¿no? La cantidad de dinero en el país. La cantidad de dinero en el país. ¿De chicos? ¿Ya? Muy bien. Estamos terminando la división de la economía. ¿Alguna pregunta, por favor? Si quedó claro todo. Ya, Todo claro, profe. perfecto. Bueno, ahora sí, a todo esto, ¿no? Ya hemos visto la parte de la economía, ya hemos visto apreciaciones de tipo positivo, de tipo normativo, ¿no? Viene el enfoque del curso o de la ciencia económica, que es en relación a los problemas económicos, ¿no? Nosotros hasta la fecha hemos estudiado simplemente cómo es que la economía estudia los problemas económicos. Pero ¿qué serán los problemas económicos? ¿Qué será un problema? Miren, les digo algo que yo aprendí fuera de la universidad, ni siquiera dentro de la universidad. Un problema, ¿no? Un problema, escuchen chicos, es aquello que dificulta, que no ayuda a que la economía, que el individuo, que parte de una parte de la población se desarrolle, ¿ya? Ese es un problema. Y un problema económico es aquello que impide, ¿no? Aquella variable económica, aquella situación económica que impide que un pueblo se desarrolle, que un país, que una persona, que una empresa, que una familia. ¿Sí? Ese es un problema. Y los problemas económicos son resueltos a través de 5 preguntas, ¿no? De las cuales 3 son las más importantes. La primera es qué producir, ¿no? En el Perú, ¿no? Se piensa al revés. Primero se produce, ¿no? Y luego se piensa, ¿no? ¿A quién voy a vender eso? Y no es así, porque el problema económico que producir se debe articular con para quién producir, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿se acuerdan el Mundial de Rusia 2018? Eh, que Perú clasificó al Mundial, ¿te acuerdas? Y el primero o segundo partido, ¿quién se falló en penal? ¿Se acuerdan? Cristian Cueva. Cueva, ¿no? Se falló el Cueva, penal. profe. Pero, claro, pero en Gamarra, todos habían hecho la camiseta de Perú y atrás, ¿qué creen que decía? ¿Qué decía atrás? Pablo Guerrero. No, pero aparte Pablo Guerrero decía Cueva, ¿sí o no? Era el ídolo de la selección, ¿no? Y eso no fue el problema principal es que nosotros jugamos solamente 3 partidos, pero en Gamarra se había producido como que si íbamos a campeonar, ¿no? Entonces, después del Mundial, Perú regresó al tercer partido, al toque regresó, de esas camisetas que se estaban vendiendo en 60, 70 soles, llegaron a costar hasta 5 soles, ¿se acuerdan o no? Ya se olvidaron. Hasta 5 soles llegaban a costar esas camisetas debido a que ya no tenían demanda, ¿no? Entonces, ese es el tema, chicos. Cuando ustedes piensen en problemas económicos, deben de pensar en estas preguntas que nos hacemos los economistas. El qué producir, para quién producir, el cómo producir es la forma, es la tecnología que voy a utilizar para producir. ¿Me va a salir muy caro o muy barato? Finalmente, hay 2 preguntas adicionales. ¿Dónde producir y cuándo producir? Muy importante, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes producirían chompas en el verano? No, ¿no es cierto? Obviamente no. En el verano no se produce chompas, ¿no? Entonces es parte del problema económico que se puede solucionar con una simple pregunta, en este caso 5 preguntas. Y son, ¿qué bienes producir? ¿Para qué público producir? ¿Con qué tecnología producir? Es decir, cómo producir,
Finalmente, ¿dónde producirlo? En el Perú, en el extranjero, en un taller, una casa alquilada, ¿dónde producir? Y finalmente, ¿cuándo producir? El momento que debo producir. Si tú tomas en cuenta estas 5 preguntas, vas a poder resolver de manera más rápida y eficiente cualquier problema económico. ¿Ya, chicos? ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario, por favor? Todo bien, profe, todo bien. Todo bien, profesor. Todo bien, profesor. Todo ¿Se está claro, profesor. yendo? ¿Estoy yendo muy lento, muy rápido? ¿Cómo lo ven? ¿Voy más rápido? ¿Voy más lento? Los escucho, chicos. De una vez, contesten, por favor, participen. Creo que está bien desarrollado, Está profesor. bien, profe. Está bien, profe. Está bien, profesor. Ya, gracias. Gracias. Cualquier cosita, avísenme. Discúlpenme que ahorita estoy un poco apurado debido a ¿no? a las dificultades que ya hemos superado. Entonces vamos a ir rapidito, ¿ya? Esta parte me gusta mucho, eficacia y eficiencia, ¿no? Normalmente ustedes seguramente a sus profesores les escuchan mucho decir esas 2 palabras, ¿no? Como que si están de moda, ¿no? Estas 2 palabras pertenecen a, digamos, a la economía, a la ciencia económica. La eficacia, ¿no? No es lo mismo que la eficiencia. Para empezar, se parecen las palabras y están íntimamente relacionadas, ya, pero, no son lo mismo, no son lo mismo. Les voy a indicar cuáles son las diferencias. La eficacia, por favor, confirmen que están viendo mi pantalla. Confirmen. Se puede ver, Sí, profesor. Sí, profesor. profesor, se está viendo. Perfecto, perfecto. Voy a leer. La eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas por los agentes económicos. Correcto. La eficacia es simplemente llegar a la meta. No interesa a qué costo, no interesa en qué momento. Simplemente llegar a la meta. Por ejemplo, mira, un ejemplo bien fácil de entender. Imagínate que me duele el estómago. Me duele el estómago. O me duele la cabeza. A veces no les duele la cabeza. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Van a la farmacia, se toman una pastilla y al toque ¡pum!, se va el dolor, ¿no? Eso es eficacia. No interesa si la pastilla te va a hacer daño, si te ha costado 5 soles, no interesa si al final te va a malograr el hígado, nada. Simplemente alcanzar la meta establecida, sí o sí. En cambio, la eficiencia, a diferencia de la eficacia, también piensa en lograr la meta, pero con el uso de menor cantidad de recursos. Por ejemplo, a ustedes que les gustan las matemáticas, tengo empresa A y empresa B. La empresa A y la empresa B, a ambas, les han dicho que tienen que terminar o hacer 100 sillas, ¿no?, en una semana. En una semana. Y ambas terminan, ¿no?, en una semana. Les piden hacer 100 sillas, son carpinteros las 2 empresas. Pero ambas empresas les dicen, ok, te vamos a pagar muy bien, pero en 2 semanas tienes que terminar estas 100 sillas, ¿ya? La empresa A utilizó 6 trabajadores y la empresa B utilizó 3 trabajadores. Pregunta. Repito, la empresa A utilizó 6 trabajadores y la empresa B utilizó, ¿no?, para hacer 100 sillas en una semana, 3 trabajadores. Pregunta. ¿Cuál empresa es más eficiente, la A o la B? La La B. B. La B. ¿Qué más? Sigan participando, por favor. He escuchado 6. B. ¿Nadie más? A ver. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿10 nada más? Acá veo como 50. La B. La B, claro. Exacto, esa es la respuesta, ¿no? Les voy a volver a plantear la pregunta. Mire, tengo 2 empresas. Aquí, con esto nunca te vas a olvidar del concepto. Tengo 2 empresas, empresa A y empresa B. ¿Ya? Empresa A y empresa B. La empresa A construye
les piden hacer un trabajo de 100 sillas, ¿no? Y la empresa B también, ambas. La empresa A y en la empresa B le dicen, ok, en una semana vas a hacer 100 sillas, ¿ya? Pero me lo tienes que entregar en una semana. No hay más tiempo. La empresa A y la empresa B entregan las 100 sillas cada una en una semana, exactamente en el mismo tiempo. Pero la empresa A, a diferencia de la empresa B, usa 6 trabajadores y la empresa B utiliza 3 trabajadores. La respuesta es de cuál es las dos es más eficiente, es la B, porque utiliza menos recursos. En vez de utilizar 6, utiliza 3 en el mismo tiempo, ¿no? Segunda pregunta. Felicitaciones a todos los que contestaron bien y a los que no también. Vamos aprendiendo, no se preocupen. Segunda pregunta. ¿Cuál de las dos empresas es más eficaz? La La A. A. Sigan, van Ah. 3. A. La Ya, gracias. ¿Qué más? La B. ¿Quién más? La Van 10. ¿Quién más? A. Bueno, lamento decirles que ninguna respuesta es la correcta, ¿no? ¿Por qué? A ver, la eficacia ¿qué es? Simplemente alcanzar la meta, ¿no? Simplemente en alcanzar el objetivo, sin interesar cuántos recursos, ¿no? He asignado en la labor, sin interesar cuáles son las consecuencias, sin interesar cuáles son las prerrogativas en función a la producción de los bienes y servicios. La respuesta es ambas son eficaces, porque ambas empresas lograron el objetivo. Pero la empresa A es más eficiente, perdón, la B es más eficiente porque en vez de utilizar 6 trabajadores, utilizó 3 trabajadores. ¿Ya? Listo, ahora sí. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta, por favor? Soy Alfredo Aragaki. Este es el curso de economía. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Todo claro, No. profesor. Más o menos, Ya. profesor. Más o menos, no, pues tiene que quedar claro. ¿Qué no has entendido? A ver, dime, de una vez. De una vez lo solucionamos. Dime. Eficiencia. Eficiencia. Eficiencia es el logro de la meta, pero considerando cuánto costaba ese logro, cuál es el costo. En otras palabras, una empresa o una actividad económica es más eficiente que otra cuando no solamente logra alcanzar la meta, sino que utiliza menor cantidad de recursos. ¿Sí? Oh, gracias, profe. Ya, de nada. Muy bien, sigamos. Entonces, otro concepto que vamos a revisar en todas las clases es la escasez, ¿no? Y mira, el problema económico está entre recursos, ¿no? Que necesitamos para producir bienes y servicios a fin de satisfacer necesidades, ¿no? Ahora, esos recursos, a diferencia de las necesidades, serán limitados. Los recursos son limitados y los recursos en economía son cuatro. Anota. El primero de ellos, el trabajo o mano de obra. El segundo, la tierra o la renta. Y el tercero, el capital. Anota, el trabajo, la renta, el capital. Y el cuarto, profesor, las, digamos, habilidades empresariales. Voy a repetir. Trabajo, renta, ¿no? Y capital. Y el cuarto, habilidades empresariales. Ahora, en la diapositiva dice que hay un recurso entre necesidades ilimitadas y recursos limitados. El tema de que los recursos son limitados lo entendemos, pero pregunta, ¿las necesidades humanas son limitadas o ilimitadas? Ilimitadas. 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 ¿Y por qué serán ilimitadas?
Porque siempre queremos algo, siempre tenemos alguna necesidad, como el querer, cuando tienes hambre, tú necesitas de un servicio o alguien que te dé ese producto, porque no necesariamente tú vas a producir tu propio producto. Claro, muy buena respuesta. ¿Alguien más quiere participar, por favor? ¿Por qué las necesidades humanas son ilimitadas? A medida que avanza el tiempo surgen nuevas necesidades. Ah, con el tiempo tiene que... Muy bien, excelente, ¿no? Por ejemplo, ¿no les ha pasado que no hay una época en el año, por ejemplo en Navidad o en el 28 de julio, que tienen un ingreso adicional, una propina, ¿no? Un trabajito adicional que les permite un ingreso adicional? ¿No les ha pasado lo siguiente que dicen, pucha, a pesar de que este mes se recibió un poquito más de dinero, no han sentido que les falta? ¿Mm? ¿Les ha Sí, pasado eso? sí, bastante. ¿No? Claro, siempre sucede eso. ¿Por qué? Porque según el profesor Aragaki, las necesidades humanas son ilimitadas. Son ilimitadas. Entonces, o por lo menos, a diferencia de los recursos que son limitados, las necesidades son mucho más grandes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya, chicos? Entonces, el diferencial entre las necesidades y los recursos limitados se llama escasez. ¿Ya? Entonces, ante la escasez, ¿no? Por ejemplo, te van a decir, tú escoge o comer pan o comer carne, ¿no? Entonces tú vas a tener, si tienes pocos recursos, ¿tú qué eliges? ¿Comer pan o comer carne? Ah, les dejo ahí la pregunta, ¿no? Tú tienes que elegir, ¿cierto? O carne o pan. ¿Ustedes qué escogerían? A ver, Carne. imagínense que tienen hambre, ¿qué escogen? Ya dijeron carne, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Por qué Carne. elegiste carne? Carne, diría. Carne, profe, carne. Carne. Eh, Profesor, dependería de si tú tienes los recursos necesarios para comprar y si te va a alcanzar, porque acá, como usted dijo, pues, surge la escasez y tienes que hacer una división racional y o sea, priorizar y economizar. En este caso, si tú no tienes dinero, tuvieras que comer pan para que te alcance la mayoría de los días, porque si comes carne, no te va a alcanzar para los demás días. Excelente. Es un dilema económico, porque, ejemplo, mira, si tienes 10 soles, solamente tienes 10 soles, te dicen, vas a vivir con 10 soles un mes, ¿no? Entonces, con 10 soles puedes comprar o medio kilo de carne o 800.000 panes. Entonces, y con un mes tienes que vivir. Entonces, ante la escasez, tú vas a llegar a este conflicto económico entre tus necesidades ilimitadas y tus recursos, ¿no? Con 10 soles tú te comprarías medio Profesor, kilo de carne y te lo comes en medio día, pero con 10 soles te puedes comprar 800.000 panes, ¿sí o no? Te escucho. profesor, disculpe, ¿no crees que aquí también entraría la demanda elástica? Creo que era así para buscar sustitutos, porque no creo que el pan y la carne sean lo mismo, pero en vez de eso podríamos buscar diferentes sustitutos. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, pero en economía hay una frase una expresión en latín que se llama ceteris paribus. Ceteris paribus significa lo demás permanece constante. En otras palabras, para hacer este ejercicio, yo simplemente les estoy poniendo que tienen una necesidad enorme por sobrevivir un mes, ¿no? Con 10 soles, ¿no? ¿No? Y que solamente tienen esas dos posibilidades, no hay otros sustitutos, o carne o pan, no hay más, no hay más que elegir, no hay más que elegir. Entonces, ante el problema de escasez, ustedes están tomando decisiones, ¿no? Ante el problema de esa, de esa situación en la que no hay sustitutos, simplemente va a elegir entre uno o otro producto. Pero buen punto, sí, tiene que ver. Más adelante, cuando estudiemos elasticidades, vamos a ver ese aspecto que estás mencionando. Muy buen punto. Ya. ¿Alguien más quiere participar, por favor? ¿Se entendió? Entonces, esa escasez nos va a dar una posibilidad, sobre todo un interés rápido por elegir, ¿no? Entonces, cuando tú eliges, en este caso, algunos eligieron carne, otros pan, ¿no? Si tú eliges carne, vas a renunciar a comer pan durante más tiempo,
Hoy si escoges pan vas a renunciar a disfrutar la carne en media hora, ¿no? Entonces, el costo de oportunidad de elegir uno en función a otro o desechando otra cosa se llama costo de oportunidad. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de oportunidad de escuchar al profesor Aragaki a esta hora? El costo de oportunidad será dormir, será trabajar, ¿qué será? Será dejar de trabajar, ¿cierto? El costo de oportunidad de ustedes estar en la academia todas las mañanas a esta hora es dejar de trabajar. Y si ustedes dejan de trabajar es dejar de tener ingresos, ¿cierto? Ese es costo de oportunidad, ¿no? Renunciar a otras opciones. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Concepto muy importante, el costo de oportunidad. ¿Ya? Entonces, no se pueden elegir todas las alternativas al mismo tiempo, debido a que los recursos son escasos, chicos, ¿ya? No se puede elegir todas las alternativas, ¿no? Razón por la cual se debe sacrificar algo, ¿no?, para tomar una decisión. Ustedes están tomando la decisión de escuchar clases hasta ahora, no de dormir, y menos de trabajar, ¿no? Están estudiando, pues necesitan ingresar a la universidad, ¿no? Entonces, esto precisamente que se deja de lado al elegir, es lo que los economistas, como yo, lo denominamos costo de oportunidad. Anota, por favor, pregunta clásica en los exámenes, costo de oportunidad. ¿Ya? Chicos, ¿todo bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Todo bien, profe. Todo bien, profesor. Ya, muy bien. Ahora, los bienes son producidos, anote por favor, ¿ah? ¿Los seres humanos satisfacemos necesidades con recursos? No. Los seres humanos satisfacemos necesidades con bienes, o con bienes y servicios. ¿Y qué son bienes? Los bienes son objetos que utilice el hombre para satisfacer necesidades, ¿ya? Por ejemplo, los alimentos, el agua, los medios de transporte, etc. Hay bienes de dos tipos, o hay clasificación de bienes diversas, ¿no? Por su duración, los bienes fungibles y los no fungibles. Los bienes fungibles sirven para un solo uso. Por ejemplo, si yo me como un alimento, un arroz chaufa, un agua mineral, ¿no es cierto? Es un bien fungible, ¿no? Es fungible porque simplemente es para un solo uso, un solo uso. Por otro lado, están los bienes no fungibles, que soportan varios usos. Por ejemplo, tu ropa, ¿no?, mi gorra, un vehículo, un auto, una vivienda, ¿no? Esos son bienes no fungibles, que van a tener muchos usos, más de un uso. Según el destino, también hay bienes de consumo y bienes de capital. Los bienes de consumo satisfacen de manera inmediata bienes, ¿no? Necesidades, ¿no? Ahí tenemos los zapatos, los libros, la ropa, los alimentos, la medicina. Y los bienes de capital son aquellos bienes que sirven para producir otros bienes, ¿no? O son bienes usados para crear otros bienes, ¿ya? Por ejemplo, las maquinarias, los equipos, los edificios, ¿no?, las tierras de cultivo, entre otros. También tenemos por su relación entre ellos, eso es muy importante y vamos a usarlo bastante, los bienes complementarios, ¿no? Por ejemplo, al momento de tomar desayuno, muchos de ustedes aún no han tomado, pero seguramente van a mezclar un poco de café con un poco de azúcar. No es como tú y tu crush, ¿no? Tú y tu crush son bienes complementarios, uno para el otro. Se consumen juntos. Por ejemplo, la correa con el pantalón. Por ejemplo, las medias con las zapatillas. Por ejemplo, la mantequilla con el pan. Esos son bienes complementarios, ¿ya? También tenemos los bienes sustitutos, que es lo que mencionaba vuestro compañero. Un bien sustituto es un bien que es consumido por otro, ¿ya? Por ejemplo, la mantequilla o el queso, el té y el café. Un sustituto del arroz, ¿cuál sería? Los videos. Los La fideos, papa. la papa. Excelente. Excelente. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta ahí? También hay bienes, o la clasificación de bienes según el comercio internacional. Bienes transables y los bienes no transables.
Los bienes transables son aquellos que pueden consumirse dentro de la economía que los produce, ¿no? Por ejemplo, libros, zapatos, uvas para exportación, ¿no? Esos son los bienes transables. Son aquellos que se pueden consumir dentro de la economía, ¿ya? Pero estos bienes también los puedes exportar, ¿no? Por ejemplo, nuestras uvas, nuestros bananos o plátanos orgánicos, los podemos consumir en el Perú, pero también los podemos exportar. Y cuando es un producto consumible, es exportado, se llama bien transable, ¿ya? Y bien no transable son aquellos bienes cuyo consumo solo se puede hacer dentro de la economía, ¿no? No se pueden importar, pero tampoco exportar, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de servicio, por ejemplo, las viviendas son bienes no transables, ¿no? Porque se pueden consumir en el país, pero no los puedes vender fuera, o sea, o llevarlos a otro lugar, ¿ya? También hay, según su situación jurídica, bienes muebles y bienes inmuebles. Los bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro, por ejemplo, un auto, por ejemplo, un televisor es un bien mueble. Y bienes inmuebles son los que se pueden transportar de un lugar a otro, ¿no? Perdón, no se pueden transportar de un lugar a otro y están adheridos de forma permanente a la tierra. Por ejemplo, una casa, un edificio, una oficina. Ese es un inmueble. Los servicios. Los servicios, a diferencia de los bienes, los servicios son intangibles. Son las actividades ¿no? que realizan todas las personas para satisfacer, obviamente, necesidades. Pero son inmateriales, es decir, no los puedes tocar, no lo puedes oler, no lo puedes sentir. Por ejemplo, un servicio de salud, no si te vas a sacar un diente, por ejemplo, o curar un diente, ¿no? Y ya vas al odontólogo, te cura el diente, pero no te vas a llevar a tu casa, digamos, una herramienta del odontólogo. Simplemente te llevas el servicio. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, yo te estoy brindando un servicio educativo, un servicio de educación. No te estoy brindando mis conocimientos. Eso se llama servicio. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me avisas. También los servicios hay según quien brinde servicio. Hay servicios que son brindados por privados y hay servicios que son brindados por el Estado, por los bienes públicos, ¿no? Los bienes privados, a diferencia de los públicos, son brindados por personas o empresas particulares, ¿no? Por personas o empresas particulares. Eso es un bien privado. Perdón, es un servicio privado. Por ejemplo, si vas a la clínica Javier Prado, te van a atender de manera privada, ¿ya? Ahora, que el precio esté por encima, obviamente, de su costo, ¿no? Es decir, el precio va a incluir un beneficio, una ganancia, ¿ya? Por otro lado, tenemos los servicios públicos, ¿no? Son los que brinda el Estado, los que brindan las municipalidades, las empresas estables gratuitamente y a precios simbólicos o por debajo del costo o el precio de mercado. Por ejemplo, el servicio de salud. Es salud, por ejemplo, te brinda un servicio de salud, obviamente, de manera pública, ¿ya? Muy bien. Finalmente, los servicios también que se clasifican de acuerdo a cuántas personas se le brinde este servicio. Y están los servicios individuales y los servicios colectivos. Los servicios individuales son aquellos que se pueden brindar a una persona a la vez, ¿no? Por ejemplo, un trasplante de riñón. No le puedes dar un trasplante de riñón a dos personas en el mismo momento, ¿no? Y también hay servicios colectivos. Son los que se pueden brindar a muchas personas al mismo tiempo. Por ejemplo, una clase de economía. Es un servicio que te estoy dando, pero a la vez es colectivo, porque varios están escuchando mi clase. ¿Ya? Y con esto terminamos la parte de bienes y servicios. Preguntas, por favor. Dudas, comentarios. Todo bien, profe. Toda clara, profesor. Ninguno, profesor. Todo claro, Ninguna profesor. profesor. Todo bien, profesor. Qué bueno, qué bueno. Un estiramiento. Ustedes también háganlo. Estírense, chicos. Siempre es bueno estirarse, ¿eh?
Me están haciendo caso, ¿verdad? Sus casas tienen que estirarse un poquito. Ya, así. ¿Ya se estiraron o no? No escucho. No los escucho. Chicos, estírense, por favor. Sí, Este profesor. servicio educativo tiene que ser completo. No solamente les brindo mis conocimientos, sino mi experiencia. Mi experiencia es que tiene que estirarse un poquito esta hora para poder entender bien mi clase. Ya, muy bien. Muy bien. Proceso económico. El proceso económico tiene fases, ¿no? Y son 5. No solamente es la producción. Unos creen que el proceso económico solamente es producir bienes y servicios, y no es así, ¿no? Sino también incluye otros procesos que son la circulación, incluye la distribución, el consumo y la inversión. Repito, mira estos conceptos súper importantes, ¿ah? La producción, la circulación, la distribución, el consumo y la inversión. Vamos a ver cada uno de ellos. Y vamos a empezar por una fase de este proceso que me gusta mucho, que se llama la inversión, ¿no? La inversión es el incremento del stock de capital, ¿ya? Pero ahí no queda la cosa. La inversión no solamente es incremento del capital, sino también que este incremento del capital te va a servir para sacrificar este recurso en el presente y en el futuro poder obtener beneficios. Si no, no es inversión. O sea, una inversión es una inversión cuando tú estás sacrificando estos recursos a fin o pensando que en el futuro vas a tener beneficios, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices ahorita, profesor, muy chévere tu clase, pero préstame 100 soles, ¿no? Para ir al cine o irme de juerga este viernes en la noche. ¿A qué discoteca van ustedes, chicos? ¿Cuál es la discoteca de moda? Hola, hola. ¿Cuál es la discoteca de moda ahorita? Imagínate, Ni la idea, discoteca. profesor. ¿Cómo? Profe, ni idea de discos. Ni idea. Ni idea. Nada, profe. Profesor. Ya, imagínate, ponemos un nombre, la discoteca Reflejos. Yo pregunto, ¿eso será inversión? No, no es inversión, porque te lo estás consumiendo. Ese recurso que has gastado es simplemente para disfrutarlo, ¿no? En cambio, si me dices, voy a hacer un negocio, eso sí se llama inversión, porque estás sacrificando un recurso considerando que en el futuro vas a tener, no solamente va a devolver tu inversión, sino va a tener ganancias. Ya, eso es una inversión. Ahora, la inversión no solamente es el stock de capital, o mejor dicho, la inversión no solamente es capital. Ojo, ojo, cuidado ahí. La inversión puede ser en relación a los recursos económicos que estamos estudiando. Capital, trabajo o tiempo y, ¿qué más dije? Recursos naturales, ¿no? Cualquiera de esos 3 recursos, si tú los inviertes y estás pensando que en el futuro vas a tener ganancias, eso se denomina inversión. Pero si sacrificas estos recursos sin pensar que vas a tener ganancias, no es inversión. La inversión es siempre considerando la posibilidad de obtener ganancias, ¿ya? Los recursos que se obtienen para la inversión provienen del ahorro, ¿no? Que es parte del ingreso monetario no consumido. El ahorro se traslada a la inversión a través del sistema financiero. Pero ojo, muy importante, la inversión es considerando que en el futuro vas a tener beneficios, ¿ya? Producción, obviamente, es la generación de bienes y servicios. Recuerda, los bienes son tangibles y los servicios son no tangibles, ¿ya? La circulación es el traslado, ¿no?, de estos bienes y servicios desde las unidades de producción a las unidades de consumo. Es, la circulación es llevar el bien y servicio desde donde se produce hasta donde, ¿no?, se consume. Cuarto, la distribución, ¿no? Es la retribución a todos aquellos factores que han intervenido en el proceso de la producción, ¿no? Se distribuye lo que has podido ganar, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy invirtiendo mi tiempo, ¿no?,
obviamente ese tiempo que estoy invirtiendo va a ser retribuido, ¿no? Va a ser, va a tener una ganancia, ¿no? A esa retribución de todos los factores que han intervenido en el proceso de la producción se llama distribución. Finalmente, consumo. El consumo es la utilización de estos bienes y servicios de los que hemos hablado toda la mañana para satisfacer necesidades. ¿Ya? Empezamos con cada uno de ellos, ¿no? Tenemos la producción. La producción es la fase del proceso económico donde se generan bienes y servicios. ¿Ya? En la producción hay tres tipos de factores: los originarios, los derivados y los complementarios. Los originarios se refiere a los recursos naturales, se refiere a aquellos que preexisten en el proceso productivo. Por ejemplo, hay trabajo, hay fuerza laboral, hay recursos naturales, ¿ya? Esos son los factores originarios. Están los factores derivados también, que es el resultado del trabajo sobre los recursos naturales. Y ese resultado o ese derivado, ese factor derivado se llama capital. Y también están los recursos complementarios, que organizan, dirigen y controlan la producción. Por ejemplo, la gestión. Por ejemplo, la tecnología. ¿Qué será la tecnología? La tecnología, nota por favor, es un conjunto de técnicas y herramientas que nos ayudan en la producción. ¿Ya? La tecnología para la economía no es un celular de último modelo, no es una laptop, no necesariamente es. Por ejemplo, si tú utilizas tu celular solamente todo el día para chatear, ¿eso será un recurso? No, nada que ver, no será un recurso, porque lo estás utilizando para otra cosa. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué es una función de producción? Es una relación matemática, ¿ya? Es la relación, ¿entre qué? Es una relación matemática, ustedes saben mucho de eso, entre la máxima cantidad de producción que se puede obtener, ¿no? Y la cantidad de factores productivos que requiere esta cantidad de producción. O sea, es una relación entre los factores que se utilizan, por ejemplo, trabajo, ¿no? Si yo tengo un trabajador, se va a producir 10 manzanas. Si yo tengo 20 trabajadores, obviamente se va a producir un poco más de manzanas. Si tengo un trabajador, obviamente va a bajar la cantidad producida de manzanas, ¿no? Entonces, la función de producción relaciona la máxima cantidad de producción que puede obtenerse y la cantidad también de factores productivos que requiere producir esa producción, vale la redundancia, ¿no? En otras palabras, nos da esta ecuación, que es el nivel de producción estar en función a los siguientes factores. Uno de ellos, L, anota, es el trabajo. L es el trabajo. Anota, por favor, eso es importante para hacer los ejercicios. L es el trabajo, K es el capital. Y N son los recursos naturales. ¿Ya? Ahora noten, el precio del trabajo, ¿cuál es? Los tres recursos tienen precio. ¿Cómo se llama el precio del trabajo? Les ayudo. Salario. ¿Ya? El precio del trabajo es el salario. El precio del capital, ¿cuál es? Ya les ayudé, ¿ah? El precio del capital, El interés. la tasa de interés. La tasa de interés. ¿Y el precio de la tierra? Renta o alquiler. La renta, excelente. Entonces, resumen, ahora los que no estaban atendiendo. El precio del factor trabajo es salario. El precio del factor capital es la tasa de interés. Y el precio del factor tierra es la renta. Ahora, la fusión de producción que hemos visto acá también va a estar influenciada por la tecnología, por las acciones del Estado y obviamente también por la gestión empresarial de las empresas. Por lo tanto, la fusión de producción podemos verla con un enfoque de corto plazo y de largo plazo, ¿ya? El enfoque de corto plazo, a diferencia del enfoque de largo plazo, por lo menos, hay un factor fijo, ¿no? En el corto plazo.
¿no? Entre ellos es el factor capital. Por ejemplo, la tía Veneno, ¿no? La tía Veneno desde la época de la pandemia está con su carrito sanguchero ahí, ¿no? Entonces, en este caso ya han pasado 3 años y su factor capital no aumentó, se mantiene fijo, está su carrito sanguchero, los mismos implementos, es más un poco más viejitos, más negritos, más usados. Entonces, el enfoque de esta persona o de la tía de Veneno es de corto plazo, ¿no? Porque hemos visto que ¿no? El capital sigue intacto, su capital de trabajo del corto plazo es fijo, ¿ya? Es fijo. En el largo plazo, todos los factores son variables. El trabajo, el capital, todos son factores, son variables, ¿ya? Entonces, en resumen, la fusión de producción nos dice que el corto plazo, el capital es fijo, no se mueve, y también podemos ver que en el largo plazo, todos los factores de producción son variables, todos son variables, ¿ya? Preguntas, por favor, dudas, comentarios. Profesor, ¿cuál sería la diferencia entre el trabajo de corto plazo con el trabajo de largo plazo? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, muy bien. ¿Cómo te llamas? Luis Luis. Marque. Luis Maki. ¿Sí? ¿Maki es tu apellido? Sí. ¿Tu apellido? Sí, Luis Marque. Ya. A ver. Entre el corto plazo y el largo plazo, no sé si está repitiendo. No hay ninguna diferencia, ¿no? Ambos son factores de producción variables, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero producir, en vez de 100 sillas, quiero producir 200 sillas. Ya no en una semana, sino en 3 días. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder cumplir con mis 6 trabajadores o con mis 3 trabajadores? No. Tengo que contratar más gente. ¿Sí o no? Tengo que contratar más gente. Entonces, eso es corto plazo, ¿no? Igual tengo que contratar más gente, pero mi capital sigue siendo el mismo. No voy a aumentar mi cantidad de máquinas, no voy a aumentar mi cantidad digamos, mis instalaciones donde está la construcción de esas sillas, ¿no? Pero estoy contratando en el corto plazo solamente para producir esas 100 sillas, 3 trabajadores más, a fin de tener 9 trabajadores para producir en tan poquito tiempo 100 sillas. Entonces, en el largo plazo igual, ¿no? El factor trabajo en el largo plazo, pues imagínate, la Universidad UTP pone su primera sede en Brasil, entonces va a tener que contratar trabajadores, ¿no? No solamente va a tener que contratar trabajadores, sino va a tener que invertir su capital, o sea, también va a variar su capital, obviamente para poner una sede en Brasil va a tener que aumentar su capital, va a tener que variar su capital, pero también va a tener que contratar más trabajadores en la sede de Brasil. Por lo tanto, el enfoque del nivel, si es variable o fijo, el trabajo en el corto y largo plazo es indiferente. En ambos casos va a variar, es decir, va a aumentar o va a disminuir, en el corto plazo como el largo plazo. ¿Puedes responder tu pregunta? Que al final uno se centra para tener un capital fijo y que el otro siempre va a variar independientemente. No te escucho, pues. Que uno siempre va a ser fijo y el otro va a aumentar o disminuir, siempre va a variar. A ver, claro, cuando... A ver, apaga tu micro, para que no no haya de... Ya. Sí, en el corto plazo o en el largo plazo el factor trabajo siempre va a ser variable, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre corto plazo y el largo plazo? Que por lo menos un factor, sobre todo el capital, es fijo. ¿Ya? En cambio, para la contabilidad,
el corto plazo y el largo plazo es distinto, ¿no? El corto plazo y el largo plazo simplemente es una línea de tiempo. Los contadores dicen que el corto plazo es máximo 1 año, ¿no? En cambio, los economistas no nos referimos al tiempo. Si bien es cierto, es una línea de tiempo también, pero el corto plazo para nosotros significa que el capital, el factor capital es fijo, siempre es estable. ¿Ya? Listo, si no hay preguntas voy a continuar. Muy bien, sigamos en la Muchas próxima gracias. producción. Ya, de nada, de nada. Volvemos a nuestra función de producción de corto plazo. En el corto plazo habíamos dicho que un factor era variable. ¿Qué factor es variable en el corto plazo, chicos? El capital o el trabajo. ¿Cuál es variable? El trabajo. Pero en el corto plazo el capital es el factor fijo, que no se mueve. Por lo tanto, en el corto plazo lo único que va a variar es el trabajo. Recuerda que L es trabajo. ¿Ya? Por eso dice que en el corto plazo, el plazo de tiempo el cual al menos uno de los factores utilizados en el proceso productivo es fijo, ¿no? En este caso, el capital. Por lo tanto, el que va a variar es el trabajo, fíjate. L es trabajo, por eso te dije anota, L es trabajo. Anota por favor en tu cuaderno, L es trabajo, ¿no? Si entonces el corto plazo lo único que varía es el trabajo, y el capital permanece constante, el producto medio es igual al producto total entre la cantidad de trabajadores. Repito, el producto medio es el producto total o toda la producción entre cantidad de trabajadores. ¿Ya? Y el producto marginal es, mira, cuando veas en economía un triangulito significa variación, ¿no? Y la variación quiere decir aumento o disminución. ¿De acuerdo? Entonces, el producto marginal, ¿no? Es el cambio de producto total en relación al incremento o disminución de una cantidad de insumo variable. En este caso, el insumo variable es el trabajo. ¿Ya? En conclusión, producto medio y producto marginal son cosas muy importantes, relevantes para este curso. El producto medio es el producto total dividido entre cantidad de trabajadores. Por ejemplo, ¿cuál es la edad media de todos ustedes? Si yo a cada uno le pregunto, me van a decir 17, 16, 18, otros 20, otros 21. Pero en promedio son 18 años. ¿Qué has hecho? ¿O qué hemos hecho? Dividir la cantidad de estudiantes, ¿no? Perdón. El producto total, ¿no? El producto total que es la suma de todas las edades dividida entre cantidad de estudiantes. Ese es, y así me va a tener que salir la edad media, el promedio, ¿no? ¿No? El producto marginal, a diferencia del producto medio, es la variación del producto total dividida entre la variación del trabajo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto más voy a producir? ¿Cuántas sillas más voy a producir, ¿no? Cuando aumento de 50 a 100 sillas, ¿no? O cuando produzco 100 sillas al aumentar un trabajador, ¿no? Si yo tengo que producir de 0 a 100 sillas, ¿cuánto más voy a producir cuando aumento un trabajador? ¿No? Yo pregunto, ¿va a aumentar la producción? Sí, pero no siempre, no siempre, ¿no? Por ejemplo, no entiendo eso, profe, por ejemplo, da un ejemplo. Si tú vas a un banco, tú ves en el banco 3 ventanillas y hay 3 personas atendiendo en la ventanilla. ¿Qué pasa si el banco contrata más? ¿No? Si contrata uno, bueno, un asistente, 2, 3, también asistente. Pero ¿qué pasa si contrata 50 trabajadores? ¿La producción va a aumentar o va a disminuir en ese banco? ¿Qué creen? ¿Qué creen que va a pasar? La producción debería subir. Debería, pero no necesariamente va a subir. Claro, gracias por la respuesta. No necesariamente va a subir porque 50 trabajadores ya se van a dificultar. No van a entrar si quieren cada una de las ventanillas del banco. Entonces esa producción no necesariamente
cuando aumenta, no necesariamente, al aumentar la cantidad de trabajadores, no necesariamente esa producción va a aumentar, sino también puede disminuir. O en un momento puede aumentar, pero de ahí disminuir, ¿no? Por eso es muy importante el conocimiento del producto marginal, porque no siempre, no necesariamente un incremento de trabajadores me va a dar un incremento del producto. ¿Ya? Entonces, en conclusión, producto medio es igual al producto total dividido entre cantidad de trabajadores para producir ese producto total, y el producto marginal es igual a la variación del producto total dividida entre la variación de cantidad de trabajadores. ¿Ya? Preguntas, por favor. ¿Dudas? ¿Comentarios? Wow, ¿cómo pasa el tiempo? ¿La clase, esta qué hora es? 9:10, creo. Sí, profesor. Sí, estamos todavía un poco atrasados. Vamos a hacer un ejercicio. No se asusten, no se asusten, por favor. Tranquilos, yo les voy a explicar esto, ¿ya, chicos? Tranquilos, nada más. Fíjate, estamos en el corto plazo. Profe, no entiendo, ¿por qué corto plazo? Porque el corto plazo, el capital está fijo. Por eso no lo vemos acá, el capital está fijo. ¿Qué es lo único que se mueve? El trabajo, ¿ves? En el corto plazo. ¿Lo ves o no? Si el capital está fijo, no lo movemos, lo dejamos ahí. El trabajo es el que está variando, ¿ya? Por lo tanto, tenemos en esta gráfica la cantidad de trabajadores en el lado izquierdo, de ahí tenemos producto total, producto medio y producto marginal, ¿ya? El producto total está aumentando desde 1 tonelada hasta 16 toneladas. Y la cantidad de trabajadores está aumentando de 1 a 1, pero está aumentando, ¿ya? Entonces tenemos las dos primeras columnas. La primera columna, cantidad de trabajadores o trabajadores por hora. La segunda columna, la producción total. La tercera columna ya es un resultado y la cuarta columna también. ¿Entre qué? Producto total entre cantidad de trabajadores. Ejemplo. Cuando yo produzco una unidad de arroz, o una tonelada de arroz por hectárea, voy a usar un trabajador, ¿no? Pero el producto medio es división entre el producto total entre cantidad de trabajadores. Entonces, el producto total entre L me da 1. 1 entre 1, 1. Profe, ¿y el producto marginal? Ese es más chévere todavía. Es la variación del producto total entre la variación de cantidad de trabajadores, ¿no? Acá no lo podemos ver, ¿no? Porque variación del producto total 1 menos 0 es 1. Divide entre la variación de trabajadores 1 menos 0 es 1. 1 entre 1, 1. Ese es el producto marginal. ¿Dónde la vamos a ver más chévere? Acá. Producto marginal cuando hay 2 trabajadores. ¿En cuánto aumentó la producción? 3 menos 1 es 2. 3 menos 1 es 2. 2 menos 1 es 1. 2 entre 1, 2. Ese es el producto marginal. Voy a repetir. Producto medio, ¿no? Es producto total dividido entre cantidad de trabajadores. Producto total 3 entre 2, 1.5. Producto marginal es la variación del producto total 3 menos 1, 2, dividido entre 2 menos 1, 1. 2 entre 1 a 2. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, primera columna, número de trabajadores, segunda columna, producto total, tercera, producto medio y cuarta, producto marginal. ¿Se entendió? ¿Sí? Si nosotros pasamos esto a un gráfico, vamos a ver que el producto total es todo lo que está en azul. Y fíjate, es ascendente. En cambio, el producto medio también es ascendente, pero llega un punto en que se cruza con el producto marginal. Pero el producto marginal hay un punto en donde se vuelve cero. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Que hay un trabajador, ¿no? Por ejemplo, por acá, fíjate, el producto marginal aumentando, 1, 2, 3, 4, pero aquí empieza a bajar, ¿no? El producto marginal ya está amarillo, fíjate, ¿ves? Llega a un máximo que es 4, y ahí empieza a bajar 3,
1.4, 1, 0.6, y de ahí seguramente se hace negativo. Porque no necesariamente en economía, cuando aumentas la cantidad de trabajadores, no necesariamente indefinidamente aumenta la cantidad de producción. No llega a su pico más alto, de ahí empieza a bajar, bajar, hasta volverse cero. ¿Por qué? Porque el rendimiento de recurso es escaso, y aparte el recurso, trabajo, no necesariamente todo el tiempo aumenta la producción. Vemos que este comportamiento es en U. Aumenta la producción, llega un momento máximo, de ahí empieza a bajar. ¿Ya? Preguntas, por favor, dudas. Ese se llama producción en el corto plazo. Preguntas, por favor. Preguntas, chicos. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Todo bien, profesor. Ya. Seguimos en el corto plazo. Profesor, disculpe, ¿cómo se hacía para encontrar el producto marginal? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Para encontrar el producto marginal dividimos dos cosas. Producto marginal o variación del producto marginal, dividido entre variación de la cantidad de trabajadores. Por ejemplo, en este punto, ahí donde dice 2. ¿De dónde me salió 2? Divido, pues, la diferencia entre el producto total anterior, que es 3 menos 1. 3 menos 1 es 2. Dividido entre 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. 2 entre 1, 1. Perdón, 2. 2 entre 1, 2. Otro ejemplo, ¿ya? El siguiente. ¿Por qué el producto marginal es 3? Simplemente resto la producción en ese nivel de trabajadores. 6 menos 3 es 3. Dividido entre 3 menos 2 es 1. Pero arriba tengo 3. Entre 1, 3. Ahí está el producto marginal. ¿Listo? Chicos, no me abandonen. Me quedan 8 minutos. Sí, gracias. Se entiende, profesor. Ya. Gráficamente, con esto vamos a terminar, ¿ya? Yo creo que con esto es suficiente. Sí, con esto es suficiente. Ya. La producción que hemos visto de corto plazo, ¿por qué es, pregunta de examen de admisión, ¿por qué es corto plazo? Porque solamente hay un factor fijo. En este caso, el factor fijo es ¿cuál es el factor fijo en el corto plazo? Hablen. Capital. El capital. Capital. Excelente, excelente. Bravo. En el corto plazo van a haber 3 etapas de la producción, ¿ya? Y esas 3 etapas la van ustedes a formar en función a este grafiquito, Fíjate, azul, producto total. Pero la gráfica que vamos a ver va a estar en función principalmente en función al producto medio y al producto marginal. Por eso tienes que aprender esto, ¿ya? Mira, acá vemos que al principio el producto marginal está por encima del producto medio. Luego hay un punto que producto medio y producto marginal sufren un choque y fuga, se cruzan en un solo punto. ¿Cierto? Nuevamente, en las etapas de la producción vemos que el producto marginal siempre está por encima. ¿Qué quiere decir que esté por encima? Que un trabajador más, anota, esto yo lo aprendí con muchos años de experiencia. El producto marginal va a ser mayor siempre y cuando un trabajador más produzca más que el promedio. Imagínate que este es mi taller de confecciones, ¿no? Yo voy a contratar un trabajador más siempre y cuando este trabajador aumente mi nivel de producción. Porque si en vez de aumentar disminuye, ¿tú crees que lo voy a contratar? Los escucho. No. No, No. no. Chévere. Entonces, cuando el producto marginal está por encima del promedio, ¿no?, es la primera etapa de la producción.
¿Por qué? A ver, vamos. ¿Qué significa que el producto marginal esté por encima del promedio? Así. Significará que un trabajador más rendirá más que el promedio de mis trabajadores que tengo en la actualidad. Entonces, ¿conviene contratar un trabajador más? Sí. Pero llega un punto en que un trabajador más me va a dar lo mismo que el promedio. Hasta ahí es conveniente contratar a un trabajador. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto contratar, fíjate, esta cantidad de trabajadores, contratar ya no 5, sino un sexto trabajador, este sexto trabajador va a rendir menos que el promedio. Es decir, si yo contrato un trabajador de afuera y rinde menos que los que ya tengo, en otras palabras, si yo al contratar el sexto trabajador no voy a producir más, al contrario, voy a producir menos, entonces ¿me conviene o no me conviene contratar al sexto trabajador? No sale conveniente. No sale conveniente. Por ese motivo se forman las etapas de la producción. Fíjate, este es el producto total. Acá estamos. Producto medio, producto marginal. Cuando el producto marginal, que esté en morado, está, ¿no?, por encima del producto medio, que está en verde, a esta parte se le llama primera etapa de la producción. Hasta este punto. ¿Por qué hasta este punto? Porque hasta este punto lo morado va a estar por encima de lo verde. En otras palabras, el producto marginal va a ser mayor que el producto medio. A partir de entonces, cuando esto tienen un choque y fuga, se cruzan, ¿no?, vemos que el producto marginal va a ser inferior al producto medio. ¿Ya? Y la etapa segunda de la producción va a concluir cuando ese producto marginal se hace cero. Y eso es muy importante, que el producto marginal se haga cero, porque a partir de entonces contratar un trabajador más, esta cantidad de trabajadores, ¿no?, va a implicar pérdidas. En otras palabras, va a implicar que la producción, fíjate, empieza a disminuir. A partir de este punto la producción baja. Este es el producto total, chicos. Miren, en la primera etapa de la producción sube. En la segunda etapa empieza a producir más, sí, pero cada vez menos. Y en la tercera etapa se produce ya cada vez menos. Un trabajador más produce menos. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Chévere. Esto es lo más importante. Mira, en la primera etapa, en la etapa 1, mira, PML significa producto medio del trabajo. L es trabajo. Esta es cantidad de trabajadores. ¿Por qué hay dos gráficos? Porque arriba simplemente he puesto la producción y abajo el producto medio y el producto marginal. Pero es lo mismo, simplemente yo lo he dividido. Y estáis proyectado para que ustedes puedan ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, en la etapa 1, el producto medio es creciente. ¿Cómo que creciente? Que aumenta, pues. Que aumenta. Pero es menor que el producto medio, que el producto marginal. ¿Pueden ver? Está aumentando el producto total, pero el producto marginal es mayor que el producto medio. En esta etapa, la cantidad de insumo variable. ¿Cuál es el insumo variable en esta primera etapa? El trabajo. ¿No? En este caso, el trabajador o el trabajo es insuficiente y es recomendable seguir produciendo más. Esto es súper importante, chicos, se lo digo como empresario. Súper importante conocer esto debido a que voy a saber cuántos trabajadores voy a contratar, ¿no? Obviamente aquí en esta primera etapa de la producción voy a contratar más trabajadores porque el rendimiento de cada trabajador es superior al rendimiento del promedio de mi grupo con el que yo trabajo. Entonces me conviene seguir produciendo. Y me conviene contratar uno más. ¿Hasta qué punto? Hasta que mi producto marginal se cruza, tiene un choque y fuga con el producto medio. Y ahí empieza la segunda etapa de la producción. Mira, se choca un producto marginal, producto medio, y empieza la segunda etapa. En la segunda etapa, la producción debe situarse en esta etapa teniendo presente que conviene seguir contratando unidades de insumo
hasta el límite del cual el valor del producto generado por la última unidad de insumo variable resulta igual al costo de contratar esa última unidad. En otras palabras, me conviene seguir produciendo a pesar de que el producto marginal es inferior al producto medio, ¿ya? Porque seguramente tengo más producción, seguramente tengo más pedidos, seguramente estamos en el verano, por ejemplo, necesito producir más helados, más marcianos, más polos, ¿no? Más tablas de surfear, ¿no? Y tengo que contratar más trabajadores a pesar de que esos trabajadores rinden menos que mi promedio de trabajadores. Pero ¿hasta qué punto, profesor? Hasta el punto en el que el producto empieza ya no a aumentar, sino a disminuir. Acá disminuye. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Cuando el producto marginal se hace cero. Cuando el producto marginal se hace cero, es decir, un incremento de trabajador ya no produce más, el siguiente trabajador va a producir menos. Y eso se puede ver a partir de esta colita, que es la tercera etapa de la producción. Chicos, no hemos terminado, no hemos hecho la segunda clase. Eso lo vamos a hacer. Voy a coordinar para ver cómo recuperamos, cómo hacemos para recuperar. ¿Ya, chicos? De todas maneras, ha sido un gustazo estar con ustedes. Esto es lo más importante de toda la semana 1, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo creo que ya esta semana que viene vamos a regularizar, ¿ya? Vayan estudiando. ¿Tienen el material de la segunda semana? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, Vayan a profesor. estudiar. Ya, chicos, la otra semana tenemos que estudiar bastante porque estamos un poquito atrasados. Yo, por mi parte, voy a ir viendo qué día podemos recuperar. ¿Qué día podría ser? Un domingo puede ser, ¿no? O 10 semanas puede. ¿Qué día están libres esta hora? Sábado. En la madrugada. ¿Quieres en la madrugada? ¿Qué día están libres? ¿Hasta qué hora son sus clases virtuales? 2:40. En 2:40. Ya, entonces en la tarde, pues. Ya voy a preguntarle al coordinador si podemos hacer digamos, recuperar esta semana porque no hemos podido empezar siquiera esta segunda semana. Pero bueno, lo más importante es que tú estés entendiendo. La pregunta es, ¿tienen alguna recomendación, algo que yo pueda hacer para mejorar mi clase? Por ejemplo, ¿quieren que vaya más lento, más rápido? A ver, quiero saber su opinión antes de irnos. Todo está perfecto. Está bien. Gracias, ¿alguna recomendación? Ya, chicos, entonces, por ahora me despido, vayan pensando, por favor, qué día. Yo voy a preguntar que sea, por ejemplo, a partir de las 3 o de las 4 de la tarde. Yo necesito una hora nada más. Con una hora hacemos esta semana 2, que es bastante sencilla porque, por ejemplo, mira, factor tierra, esto ya estamos estudiando, ¿no? Factor tierra, ¿sí o no? Esto ya lo hemos visto. Factor trabajo, y hemos hablado varias cosas, por eso necesito una horita nada más, ¿ya? ¿Ves? Trabajo, mercado, todo eso ya estamos viendo de manera general. Vamos a hacer algo particular para la próxima. Ya, chicos, nos vemos. Hasta el viernes. Ya el viernes le comunico cuando Gracias, recuperamos. profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias, profe.